Empresario poderoso en problemas usa móvil de mujer sencilla y revela secreto. Alejandro nunca había imaginado que un error tan absurdo podía destrozar su mundo en segundos. En mitad del caos de su oficina, bajo un cielo gris y lluvioso que parecía un presagio, tomó por accidente el celular equivocado, el de Valeria, una mujer que sin saberlo luchaba cada día por mantener su casa y su familia con jornadas que dejaban su cuerpo agotado y su alma en pie de guerra. La ciudad bullía afuera. Autos, bocinas, murmullos de gente que caminaba sin mirar atrás. Pero dentro de esos muros de acero y vidrio reluciente, donde Alejandro reinaba, podía sentirse el temblor invisible pero brutal. Su imperio, la casa que tuvo años para construir, empezaba a desmoronarse. Sus rivales respiraban cerca, ansiosos por aplastarlo. Todo cambió cuando la pantalla negra del teléfono cambió de dueño. Los primeros mensajes entraron como golpes sordos. Palabras y frases que se enredaban en su garganta. ¡Sec! También destapó trampas, traiciones y compromisos oscuros que lo hundían más en una red que ni siquiera sabía que existía. Alejandro veía cómo sus pasos se volvían torpes, su coraza se agrietaba ante lo que estaba por venir. Sentía el pecho apretado, la cabeza doliéndole como si le golpearan sin parar. ¿Debía seguir manteniendo la fría imagen del empresario imparable? ¿O enfrentar lo inevitable y arriesgar todo? El miedo se pegaba a su piel. La indecisión se lo comía vivo. Mientras tanto, Valeria, lejos de las luces y de los lujos, sentía cómo el mundo que conocía se volvía una tormenta inesperada. Su teléfono, su identidad, su seguridad en juego. Atrapada en un juego que no pidió, luchaba con cada fibra por recuperar lo que era suyo. Cada mensaje, cada llamada misteriosa, hacía saltar la alarma en sus días ya agotados. Su sueño, la paz para su familia, se veía amenazado por un peligro que no entendía. Un simple error, un móvil intercambiado, parecía un cuento de locos, pero la historia que estaba detrás era un laberinto endemoniado. Alejandro, con las manos temblorosas, sabía que estaba al borde del abismo. Miró el celular de Valeria y supo que pronto tendría que decidir: dejar que la verdad rompa su mundo o proteger su imperio a cualquier costo, aunque eso significara perderlo todo. En la ciudad, las nubes no dejaban de oscurecer el horizonte. El silencio de esa oficina resonaba con la tensión de un secreto que podía explotar en cualquier momento. Y Alejandro solo podía preguntarse una cosa, con el corazón roto y la mente en caos: ¿será capaz de soportar la verdad sin destruirse a sí mismo? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio de la oficina retumbaba como un trueno en la cabeza de Alejandro. Con el celular de Valeria temblando entre sus dedos, sentía que se le escapaba el aliento
¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba por un simple error? La verdad parecía querer salir a la superficie, y su instinto le decía que debía actuar rápido. De pronto, un estruendo proveniente de la entrada lo sacó de su trance. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió en su santuario de cristal. Sus corazones parecieron detenerse mientras las miradas se cruzaban, repletas de miedo y confusión. Los gritos de los empleados resonaron en el aire, pero Alejandro estaba paralizado, atrapado entre el terror y la necesidad de proteger lo que le quedaba. Los hombres con máscaras que ocultaban sus identidades comenzaron a gritar órdenes. ¡Todos al suelo! ¡Nadie se mueve! La adrenalina golpeó a Alejandro como una ola. Se lanzó al suelo. El teléfono de Valeria ya no era más que un objeto lejano que podría destrozar su vida. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. Un rostro conocido apareció entre el grupo. Era Raúl, su hermano. Alejandro apenas podía creerlo. No lo había visto en años. Había decidido apartarse de la familia después de un escándalo que había destrozado su relación. Pero ahí estaba, con una pistola en mano y una mirada furiosa que parecía destilar resentimiento. «¿Qué estás haciendo aquí?», le gritó Alejandro, su voz quebrándose entre el pánico y la incredulidad. «¿Yo? Esta vez soy yo quien pregunto. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? Siempre has sido un traidor. Ven aquí y quédate quieto». La tensión en el aire era palpable. Raúl apuntó hacia él y el tiempo pareció detenerse. Un disparo resonó. Alejandro se quedó helado, pero no era él el que había sido alcanzado. Valeria, que había venido a buscar su teléfono, se encontraba en la entrada. La bala había rebotado en la pared y su cuerpo cayó de lado, pero su mirada se encontró con la de Alejandro justo antes de golpearse contra el suelo. El horror se apoderó de él. «¡Valeria!», el grito brotó de sus labios como un eco desgarrador. Las sombras de la oficina empezaron a moverse y un caos absoluto se desató a su alrededor. Alejandro se arrastró hacia ella, su corazón martillando en su pecho. Sus manos temblaban mientras la sostenía. El miedo era un monstruo devorador. Ella había sido la mujer sencilla con un mundo complicado, pero en ese instante era más que eso. Era su única esperanza, su única conexión con algo que sonara a verdad. Las balas volaban, y la única pregunta que aterraba a Alejandro era: ¿había sido su culpa todo esto? El silencio de la verdad le martillaba los oídos, mientras la sangre de Valeria comenzaba a teñir esa oficina que siempre había considerado su refugio. «Perdóname», musitó ella, su voz un hilo de susurro. Alejandro sintió que todo su mundo giraba en torno a esa frase. Su imperio, su familia, su pasado, todo importaba menos en ese instante que la vida de Valeria. Pero en medio del caos, un destello de luz iluminó la oscuridad. El teléfono de Valeria vibró en el suelo. Un nuevo mensaje entró, y al revisarlo, sus ojos se abrieron como platos. Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. «He cumplido con el trato. Mañana el dinero será transferido. Y todo estará bajo control. No olvides lo que vale tu vida». Las lágrimas nublaron la visión de Alejandro mientras miraba a Valeria. La realidad comenzaba a aplastarle. No solo su mundo se desmoronaba, sino que había un juego mucho más grande en marcha. Una red de mentiras, traiciones y secretos enterrados. En ese intenso instante, comprendió que todo lo que había pensado sabía, todo lo que había creído, podría ser una fachada. La oficina temblaba con los ecos de gritos y disparos, y entre el caos, Alejandro debía elegir. Pero cada segundo se sentía como una eternidad.
Ella respiraba con dificultad, sus ojos apagándose y el teléfono vibrando violentamente entre ellos parecía un eco de lo que estaba en juego. ¡Valeria, aguanta! Su voz era apenas un susurro mientras revisaba la herida, una mancha oscura extendiéndose lentamente en su blusa. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció y el único sonido que resonaba era el latido frenético de su corazón. La conmoción estaba lejos de acabar. Un grito desgarrador interrumpió su instante de pánico. Era Raúl, su hermano. ¿Qué has hecho, Alejandro? Esto no es un juego. Sus palabras llenas de rabia hacían eco en la oficina, pero lo inesperado estaba aún por llegar. Un ruido sordo retumbó en el aire. Alguien había gritado y uno de los hombres armados, en un movimiento instintivo, disparó su arma nuevamente. El tiempo pareció congelarse. La bala, en una trayectoria errática, alcanzó a Raúl en el hombro. Cayó de rodillas, el desprecio por su hermano transformándose en un instante de vulnerabilidad. ¡Raúl! El horror tomó forma. Alejandro, aún sosteniendo a Valeria, miró a su hermano caer. Y cuando sus miradas se encontraron, el rencor implícito en esos ojos se desvaneció, cambiando repentinamente por algo más profundo. Era dolor, ira y, sobre todo, una desgarradora realización. Alejandro comprendió que, sin importar las traiciones pasadas, la vida de Raúl estaba en peligro. Sin embargo, la verdadera explosión de emociones llegó con el siguiente giro. En la confusión, un segundo disparo salió de la garganta del caos, pero esta vez no fue un hombre enmascarado quien disparó. ¡Era Valeria! Sujetando el arma que había caído cerca de ella y con la mirada iluminada por una DC. ¡Aléjate de mi familia! El giro inesperado dio un vuelco acentuado en la escuela de pensamientos de Alejandro. Valeria no era solo una mujer sencilla atrapada en su vida. Había sido parte de un juego mucho más grande, uno que él no había comprendido. Las palabras del mensaje que había leído cobraron un nuevo sentido en su mente. ¿Era Valeria realmente solo una víctima? ¿O había estado moviendo piezas en un tablero que no podía ver? ¡Valeria! ¿Estás? Alejandro quedó sin palabras, su mente procesando la imagen de la mujer que había creído comprender, ahora armada, furiosa. La incertidumbre lo envolvía como un denso manto. La balanza de lealtades se tambaleaba. La oficina se llenó de un silencio escalofriante, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Las miradas se encontraron. El amor, el resentimiento y la traición marcaban un nuevo camino. Alejandro sintió un apretón en su pecho. Todo lo que había creído sobre Valeria, sobre su propia historia, parecía desmoronarse. «Lo siento», llegó el susurro desde el suelo. Valeria, mientras luchaba por mantenerse consciente, había girado el arma hacia sí misma. «No quiero que esto termine así». Alejandro sintió que se le escapaba el aliento. «No, Valeria, no hagas eso». Un rugido de desesperación brotó de su garganta. Todo había cambiado en segundos. No solo luchaba por salvar a Valeria, ahora debía lidiar con la incertidumbre de lo que cada uno representaba el uno para el otro. Y justo en ese momento, un sonido resonó, diferente del caos. El zumbido de la alarma que había sonado en el teléfono de Valeria. Un aviso que podría cambiar todo. El mensaje era claro y descaradamente amenazador. «No importa cómo terminen las cosas, Alejandro. Tu mundo es mío. Recuerda quién maneja las sombras». Las luces en la oficina parpadearon. La verdad de lo que estaba realmente en juego sobrepasaba cualquier drama familiar. Alejandro, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, supo que esto era solo el principio de una lucha mucho más oscura. Una que marcaría no solo su destino,
sino el de todos los que conocía. Y así, con un giro que dejó a todos temblando, la verdad resbaló en su mente. Había más involucrados de lo que jamás había imaginado. ¿Valeria sería la salvación o la perdición de su vida? La pregunta quedó flotando en el aire, tan densa como el silencio que los rodeaba. El silencio de la oficina se había vuelto insoportable. Cada segundo pesaba más que el anterior. Alejandro sabía que el destino de Valeria pendía de un hilo, y las palabras amenazadoras del mensaje retumbaban en su mente. Cuando iba a decir algo más, un grito estruendoso lo sacudió. ¡Aléjate de ella! Un segundo grupo de hombres irrumpió en la habitación, armados y con una mirada decidida. Eran más que simples matones. La confusión se transformó en terror. Los rostros, escondidos tras máscaras negras, mostraban una ferocidad que hacía temblar a cualquiera. Todo se volvió un torbellino de gritos, disparos y el sonido de sillas al caer. Alejandro, abrumado, trató de acomodarse en su mente. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban ahí? Pero la respuesta llegó en forma de un balazo que atravesó la sala, impactando contra una de las paredes de vidrio. La tensión era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Valeria, herida y confundida, se giró rápidamente hacia Alejandro. Sus ojos le suplicaban que entendiera. Ellos eran un problema mayor. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra se proyectó entre ellos. Uno de los hombres se acercaba, el arma en la mano, listo para agarrar a Valeria. Pero algo inesperado sucedió. «¡No! ¡Detente!», la voz resonó, y se giraron. Allí, en la entrada, estaba Carla, la asistente de Alejandro, con una pistola apuntando al hombre que avanzaba. Era un giro que nadie esperaba. Su mirada era feroz, absolutamente decidida. «¿Carla?». Alejandro casi no podía creer lo que veía. La mujer que había estado a su lado durante años, a menudo silenciosa, pero siempre atenta, estaba armada y lista para enfrentar el caos. «¿Qué estás haciendo?». «Protegiéndote», respondió ella, con una fuerza que sorprendió incluso a Alejandro. La tensión del momento se convirtió en una mezcla de incredulidad y esperanza. Pero el verdadero giro llegó entonces. En cuestión de segundos, mientras todos miraban atónitos, el celular de Valeria, aún en el suelo, vibró nuevamente con un nuevo mensaje. La pantalla iluminó el rostro de Alejandro, y lo que vio hizo que su corazón se parara. «No olvides el trato, Alejandro. Tu hermano Raúl está en medio de todo esto. Si no actúas pronto, sentirás la pérdida de lo que más amas. Y eso incluye a Valeria». El tiempo se detuvo, suspiro en el aire. Raúl, su hermano, esa sombra del pasado que había deseado dejar atrás, ahora estaba de vuelta. Las palabras parecían perforar su mente, cada sílaba una estocada. ¿Qué estaba haciendo Raúl en todo esto? No puede ser. Valeria estaba igualmente en shock. Ellos son parte de su mundo, Alejandro. Su familia no es a la que creías conocer. «¡Cállate!», gritó el hombre enmascarado, apuntando su arma hacia Carla. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el grito de Alejandro cortó el aire. «¡Espera!». Fue un instante que lo cambiaría todo. Alejandro se lanzó hacia Raúl, o lo que fuera que representara ahora. «No, no, no, no. No puede ser real. No puede estar metido en esto». En ese instante, el caos se intensificó. Los matones comenzaron a moverse, listos para llevar a cabo su misión. Cada corazón latía con fuerza. Cada parpadeo era una eternidad mientras en medio de todo, Valeria se giró y miró a Alejandro, sus ojos llenos de resoluciones ocultas. «Debes decidir, Alejandro. Todo gira en torno a tu familia o a lo que has construido». Su voz sonó clara entre el estruendo. ¿Era posible que todo estuviera planeado?
La idea se sentía como fuego en su mente. En un giro de lealtades y secretos, todo lo que pensaba haber construido, todo lo que creía conocer, estaba en duda. Y la pregunta quedó flotando. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y quiénes eran los enemigos en este juego mortal que apenas comenzaba? «Es hora de decidir», gritó Carla, apuntando con firmeza, mientras Alejandro, atrapado en un mar de confusión, sentía que el abismo se abría bajo sus pies, y la lucha para salir tenía un precio, tan alto que podría perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. El silencio en la oficina era opresivo, cada segundo pesaba más que el anterior. Alejandro sentía cómo el sudor le corría por la frente mientras miraba a Valeria, tambaleándose en el suelo, el dolor reflejado en sus ojos. La pistola que Carla sostenía estaba alineada con la del hombre enmascarado, que avanzaba, las miradas chocando con una intensidad eléctrica. «Eres un traidor, Alejandro», volvió a gritar Raúl, y las palabras resonaron en el aire como un eco de traición que nun. Todo giraba y se desdibujaba. Valeria respiraba con dificultad. Cada inhalación una lucha. El gemido de su dolor era un recordatorio brutal de la realidad. Raúl, con su mano herida, parecía más vulnerable que nunca. Pero su rencor seguía ardiendo. Justo cuando todos se preparaban para el siguiente movimiento, un sonido diferente cortó el aire como un cuchillo. El zumbido del teléfono de Valeria. La pantalla brillaba y, en el caos, parecía un faro en la oscuridad. Todos miraron hacia el dispositivo. Alejandro, incapaz de resistir la atracción, se arrodilló junto a Valeria, extendiendo la mano temblorosa. El zumbido se convirtió en un mensaje que iluminó el rostro de Valeria. «No olvides tu parte del trato. Tu hermano es justo el peón que necesita esto. No dejes que sufra más de lo necesario». El corazón de Alejandro se detuvo. Raúl, quien había estado a medio paso de la redención, yacía ahora más atrapado en este juego que jamás se imaginó. «¿Qué significa esto?», exclamó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Pero el verdadero giro llegó cuando el hombre enmascarado, que había permanecido silencioso durante todo este tiempo, bajó el arma. «Lo siento. Creamos que tú, Alejandro, fuiste una pieza en el rompecabezas. Pero ahora sabemos que no eres más que un payaso en un acto que ya no controla». La mirada de Raúl se transformó en pánico y su rostro palideció. «Espera», gritó, pero era demasiado tarde. El hombre apretó el gatillo, pero en lugar de un disparo, salió un chorro de gas envolviendo a todos en una nube espesa. Alejandro vio cómo Valeria se desmayaba de inmediato y él también se sintió mareado. En medio del caos escuchó los gritos de desesperación y confusión. Y cuando todo se oscureció, pensó que iba a perderlo todo de una vez. Despertó, aturdido y con la cabeza dándole vueltas. Así como sus ojos se adaptaron a la luz tenue, vio que se encontraba en un lugar desconocido. Las paredes eran de concreto gris y frías. La emoción de la ansiedad lo invadió a medida que recordaba lo que había sucedido. Se giró buscando a Valeria, pero no había señales de ella. «¡Valeria!», gritó, pero su voz se apagó en el aire estéril. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura que lo llenó de terror. Era Raúl, pero había algo en su mirada que no reconocía. «Así que somos los mismos, ¿verdad?», dijo, su voz fría y calculadora. «Estás atrapado en esta red, tan grande como la que hemos tejido, hermano. Y ahora te toca elegir. ¿Realmente deseas saber quién mueve los hilos?». Las palabras de Raúl resonaron en su mente, y el horror se apoderó de él. «¿Qué quieres decir?»,
Alejandro sintió cómo el nudo en su estómago se apretaba. Todo lo que había creído, todo lo que había construido, se venía abajo. Piénsalo, Alejandro. ¿Quiénes son verdaderamente las sombras? ¿Crees que solo son los hombres enmascarados? Raúl avanzó, un brillo extraño en sus ojos. La verdad duele más de lo que imaginas. Tú y yo, ¿quiénes somos realmente? Una risa burlona escapó de sus labios, mientras extendía la mano hacia una carpeta escondida a su lado. Déjame mostrarte la realidad de toda esta locura. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, se dio cuenta de que el juego no solo culpaba a otras personas. Su propio hermano era parte de algo más siniestro de lo que jamás había imaginado. Y la ruptura de su relación se hizo más dolorosa cuando comprendió que había entregado su vida en un tablero de ajedrez que llevaba años en marcha. La puerta se cerró de golpe, y Alejandro sintió que la oscuridad se cernía sobre él, mientras la cuestión se alzaba en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder para descubrir la verdad? ¿Y cuál era la verdad, si todos a su alrededor estaban en un juego mucho más profundo que el suyo? La incertidumbre se apoderó de él, pero la respuesta aún estaba distante, como un susurro en el viento. El futuro se cerraba ante él, y con cada segundo que pasaba, el abismo se volvía más profundo, llevándolo cada vez más lejos de la redención y más cerca de la verdad que deseaba evitar. El silencio en la oficina se había vuelto insoportable, y cada segundo parecía ser una eternidad. Alejandro sentía cómo su corazón latía con fuerza mientras miraba a Raúl, quien se hacía cada vez más cercano. ¿Qué verdad quieres mostrarme? Las manos de Alejandro formaban un puño involuntario. La preocupación lo consumía. Raúl, a pesar de su herida, era un tornado de emociones. Ahora es hora de que entiendas. Imágenes de familiares y documentos empezaron a aparecer. Parecían detalles inofensivos, pero algo en su estómago le dijo que eran cualquier cosa menos eso. Las fotografías eran de mujeres, todas ellas muy parecidas entre sí, morenas, de ojos oscuros. ¿Qué es esto? El miedo se apoderó de él, y las palabras parecían salir arrastrándose. Raúl levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de ira y tristeza. Ellas han estado en el centro de nuestras vidas sin que lo supieras. La familia, los negocios, todo está entrelazado como un hilo enredado. Las palabras resonaban en el aire frío y gris de la oficina. La visión blurred con la idea de que su familia podría estar ligada a algo tan oscuro. No puede ser. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La idea de que todo su esfuerzo hubiese sido parte de un juego despreciable lo hacía temblar. Tu amor por Valeria no es lo que parece. Ella es parte de esto. Raúl mezcló su dolor con un rayo de furia. Has estado protegiendo a alguien que podría romperlo todo. La dura verdad golpeó a Alejandro con fuerza. Recordó los momentos compartidos con Valeria, sus risas, sus sueños. Valeria no es parte de nada. Ella solo quiere una vida mejor. Pero las palabras habían dejado de tener sentido. Todo en lo que creía se tambaleaba. Entonces el suelo tembló bajo ellos. Un grito desgarrador resonó en el aire. Las luces parpadearon intensamente y alguien se deslizaba por la puerta. Era Carla, pero no venía sola. Arrastraba a Valeria, inconsciente y cubierta de sangre. ¡No! Alejandro gritó, y su cuerpo se movió como un resorte. Corrió hacia ellas, su mente llena de desesperación. Pero cuando se acercó, vio que Valeria tenía una expresión en su rostro que nunca había visto. Miedo profundo y resignación. Valeria,
Su voz era un susurro, quebrado. Ha estado con ellos desde el principio, Alejandro. Carla soltó las palabras como una bomba. No era solo una mujer sencilla. Es la pieza clave en este tablero. Su familia está detrás de todo. La revelación hizo que el mundo de Alejandro se volcara. Un segundo más tarde, todo estalló en un caos dramático. La puerta se rompió de una patada y los hombres enmascarados entraron nuevamente, más amenazantes que antes. Alejandro se encontró en el centro de un torbellino de confusión, gritos y el terror palpable. Un disparo resonó, atravesando la oficina. Todos quedaron paralizados. Automated gunfire y el sonido del metal golpeándose retumbaban en sus oídos. Alejandro entornó los ojos. En ese instante sintió que todo se detenía. La verdadera sorpresa llegaría con un nuevo giro. Un hombre salió de las sombras, su rostro familiar iluminado por la luz parpadeante. Era su padre, pero no el padre que recordaba. Este era un hombre que emanaba poder y frialdad. «Has estado en mi camino demasiado tiempo, hijo», dijo. Su voz, un eco del pasado. El horror llenó la habitación. Alejandro comprendió el verdadero alcance de la traición. Su familia estaba en el centro de un juego que ni siquiera conocía. Todo lo que creía resistente se desmoronaba. ¿Por qué, papá? Alejandro sintió que su voz quebraba, y justo cuando creía que todo estaba perdido, su padre extendió una mano hacia él. Porque tú eres la pieza crucial, y ahora es el momento de que elijas tu destino. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad de su vida? Y mientras la realidad se fragmentaba a su alrededor, la única certeza era que nada volvería a ser lo mismo. Las conexiones, los secretos, todo estaba por revelarse en una tormenta que apenas comenzaba. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Alejandro miraba a su padre, la figura que había admirado, ahora convertida en un monstruo ante sus ojos. ¿Por qué, papá? Cada palabra estaba llena de esa mezcla entre rabia y dolor. No podía creer que su propio padre estuviera detrás de toda la locura. El hombre que había construido su imperio sobre los cimientos de principios y valores, ahora lo dejaba caer por la borda. Porque tú eres especial, Alejandro. Lo has sido siempre, dijo su padre, con una calma aterradora. Eres el eslabón que necesitamos para cerrar el trato y conseguir lo que siempre hemos querido. ¿Qué trato? Alejandro sentía que el mundo se agitaba a su alrededor. Su mente se aturdía, incapaz de procesar la magnitud de la revelación. Valeria estaba ahí, débil y desvanecida, y su vida pendía de un hilo. Pero justo cuando la presión se hacía insoportable, un sonido inquietante resonó desde el exterior. Era el sonido de cristales rompiéndose. Alejandro se volvió, los ojos desorbitados. El caos comenzó a desatarse en el vestíbulo. Más hombres entraron, y no eran solo los que habían asaltado la oficina. Eran figuras conocidas, aliados que Alejandro habría considerado amigos. Al menos, eso pensaba. Uno de ellos, un ex socio, gritó: «¡Él está aquí! ¡El jefe ha llegado!». Inmediatamente la habitación se llenó de una tensión palpable. Las luces comenzaron a parpadear, y cada persona en la oficina se volvió hacia la puerta, esperando lo que vendría. «Atrás», ordenó Raúl, mirando a su hermano. «Esto no es un juego». El hombre, que había sido una sombra en su vida, entró con un aire de poder absoluto. Era el peor de los temores de Alejandro. Eric, un viejo socio de su padre, un hombre que había estado detrás de jugadas sucias, cada traición ocultada bajo una sonrisa.
Era el último de las piezas del rompecabezas. Alejandro, te he estado esperando, dijo con un tono morboso que helaba la sangre. En un giro inesperado, las luces se apagaron de golpe. Todo se volvió oscurecido y en medio de la confusión, un grito desgarrador hizo eco en la distancia. Alejandro sintió que el aire se iba de sus pulmones. ¡Valeria!, gritó. Sin embargo, no hubo respuesta. Un destello iluminó la habitación nuevamente, y Alejandro distinguió lo que parecía un cuerpo en el suelo. Un segundo después, dos figuras emergieron: Valeria y Raúl, ahora en una lucha desesperada. Pero había algo más. «No, no lo hagas», gritó Alejandro cuando vio a Valeria sacar una pistola. Apuntó hacia la figura oscura detrás de ella. «Te mantendré alejado de ella, Eric», dijo Valeria, su voz quebrada pero firme. Alejandro sintió que el corazón se le paraba en el pecho. No podía creer lo que estaba viendo. Valeria, la mujer sencilla, la mujer que había perdido la calma, estaba ahora en el centro de todo, convertida en heroína desesperada, armada y lista para pelear. «Baja el arma, Valeria, no puedes hacerlo», Alejandro instó, pero sus palabras quedaron atrapadas en el aire. Había tanto riesgo, tanto peligro, que cada decisión era un paso hacia un abismo desconocido. Todo lo que creía sobre esta mujer estaba siendo cuestionado en ese instante, y la pregunta se convirtió en fuego en su mente. ¿Quién era realmente Valeria? «Esto es más grande que tú y yo», dijo Valeria, sus ojos fijos en Eric. El rostro de Alejandro se contrajo al escuchar la verdad brotar como un río. «Mi familia está en esta guerra. He estado en esto tanto tiempo como tú». Todo su mundo se torció. Era un giro devastador. De repente, las lealtades se desdibujaron, y la mezcla de lealtades se convirtió en un intrincado laberinto. Y entonces, sin aviso, el sonido de un disparo resonó en el aire. En un instante, todo se detuvo. El grito de Alejandro se congeló. Valeria cayó al suelo, la pistola deslizándose de sus manos. ¡Sangre! En un instante, todo estaba cambiado. Las lealtades rotas, los secretos expuestos. El caos reinante se convirtió en un silencio denso. «¡Valeria!». El grito brotó como un eco. Alejandro se lanzó hacia ella, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor. ¿Había sido el fin de su lucha o el comienzo de algo aún más devastador? Y mientras su mundo giraba en torno a aquella escena, todo lo que había pensado que conocía estaba hecho trizas. El rostro de Eric se iluminó con una sonrisa amarga mientras Alejandro caía de rodillas, sintiendo el impulso de proteger. Pero ahora todo era un juego mortal. ¿Qué había empezado con secretos familiares y traiciones había escalado a una lucha por la supervivencia? El terror había comenzado, y con la vida de Valeria en peligro, Alejandro comprendió que la verdad nunca había sido lo que parecía. Pero ¿cuál era la verdadera naturaleza de Valeria en este juego? La respuesta se encontraba aún en la penumbra, y el futuro era nada más que una sombra. La habitación quedó sumida en un silencio helado. Alejandro se desplomó al lado de Valeria, sintiendo que su alma se partía en 1000 pedazos. La sangre manaba de la herida mientras su corazón palpitaba como un tambor afligido. «Valeria, por favor», susurró, su voz temblando. Pero los ojos de ella, hundidos en el pánico, apenas podían enfocarlo. «¿Por qué?», balbuceó ella, su respiración entrecortada. Alejandro intentó aferrar su mano, pero el sonido de ruidos provenientes de la puerta la sacó de su conmoción.
un grupo de hombres armados entró con una fiereza aterradora. Sus miradas eran gélidas, listas para acabar con cualquier resistencia. ¡Todos al suelo!, gritó uno, y la tensión en el aire se sentía como un bloque de hormigón. Pero Alejandro solo pudo fijar su atención en Valeria, que yacía sobre el suelo, su rostro pálido. «¡Nadie se mueva!», aulló otro hombre con voz amenazante. Emily, la asistente de Alejandro, se deslizó hacia un lado, intentando esconderse, pero todo sucedió demasiado rápido. El caos estallaba a su alrededor, pero él estaba paralizado, atrapado en su angustia. «¡Valeria!», Alejandro gritó, mientras el hombre de la máscara avanzaba. Entonces, en un giro repentino, un informe distorsionado resonó por los altavoces de la oficina. «Emergencia en el edificio 5. Se ha detectado una amenaza de seguridad. Se requiere evacuación inmediata», decía la voz. Los hombres se miraron unos a otros, confundidos por la repentina interrupción. Uno de ellos, que parecía ser el líder, frunció el ceño. «¿Qué demonios está pasando?». La atención se dividió, y el instante se alargó como una eternidad. Alejandro no podía esperar más. «¡Ay, por favor, Valeria, aguanta!», exclamó mientras luchaba por arrastrarse hacia ella. En un momento de distracción, un disparo resonó, pero no fue hacia él. Fue un segundo disparo, rápido, preciso. El líder cayó de rodillas. La confusión aumentó. El sonido de la alarma interrumpía el caos y el pánico se apoderó de todos. «¡Alguien más!», gritó uno de los asaltantes, mientras sus miradas se tornaban hacia el hombre que, en ese momento, se acercaba corriendo con un uniforme. Era un guardia de seguridad, y Alejandro sintió una oleada de alivio, pero también de confusión. ¿De dónde había salido? «¡Sal de aquí, Alejandro!», rugió el guardia, su voz resonando con autoridad. Era entonces que todo ocurrió en un destello. El guardia se mostró más amenazante de lo que parecía. En un movimiento de su muñeca, sacó una pistola. ¿Qué? No. Alejandro no pudo contenerlo. El guardia apuntó hacia Valeria y ya era demasiado tarde. Otro disparo. El eco volvió a retumbar y la pesadez invadió el aire. La bala no encontró a Valeria. Encontró al guardia, que cayó como un peso muerto, su rostro pálido y sin vida. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuró Raúl, su voz temblando. Pero antes de que nadie pudiera procesar lo que sucedía, un fuerte grito resonó. Era Carla. «No puedes destruirme, Alejandro. No puedes tomar mi vida así», gritó, y en un giro que los dejó a todos atónitos, sacó una pistola del maletín que llevaba. En su rostro, Alejandro leyó desesperación y furia. «Carla, ¿por qué?», balbuceó él, temiendo el cambio de su amiga, esa que siempre había estado a su lado. Pero ella no le dirigió la mirada. Sus ojos estaban fijos en el grupo de hombres, como si el odio que había acumulado en años de lealtad finalmente significara algo. «Todo está en juego. Siéntelo. He sido parte de esto desde el principio», exclamó. Y con esas últimas palabras, algo en el aire cambió. La tensión se rompió. La realidad comenzó a tambalearse como una torre de naipes bajo la presión. A medida que todo se oscurecía con el humo de la batalla, las luces comenzaron a parpadear. Y justo cuando Alejandro pensó que nada podía ser más devastador, el teléfono de Valeria vibró en el suelo. Ahí estaba un mensaje traicionero. «Acabaremos con todo y no habrá vuelta atrás. Tú mismo lo has decidido». Los ojos de Alejandro se agrandaron.
¿Quién está detrás de esto?, preguntó al aire, mientras la sala estallaba en gritos y caos. La pregunta quedó sin respuesta al escuchar un ruido ensordecedor proveniente del exterior. La puerta principal se fracturó con una explosión. El mundo que conocía se desmoronaba, y de pronto, un misterioso grupo de hombres entró. Eran sombras. La sala se llenó de caras familiares, conocidos que, hasta ese momento, pensó que eran leales. Entre ellos, una figura resplandeciente emergió, y al mirar su rostro, Alejandro se congeló. Era su madre. La última revelación fue un balde de agua fría. Todo lo que había creído, cada relación, perdía su sentido. Todo estaba entrelazado en una red de traición familiar que lo arrastraba al abismo. «Te estaba esperando, Alejandro», dijo ella, su voz llena de eco, y con esas palabras la verdad se desnudó, dejando a Alejandro temblando, atrapado en un laberinto de lealtades rotas y un futuro incierto. La historia aún no había terminado. Todo lo que creía se tambaleaba. ¿Estaba realmente listo para descubrir la verdad detrás del universo que lo había atrapado? El rostro de su madre brillaba en la penumbra, pero la confusión era extrema. Alejandro sentía que se le escapaba el aliento. «¿Tú estás detrás de todo esto?» Su voz temblaba, pero el impacto de su propio horror lo mantenía alerta. Ella había estado en el centro de cada decisión, pero nunca imaginó que se tratara de algo tan oscuro. «Siempre supe que alguna vez volverías, Alejandro», respondió su madre con un tono grave. «Tu padre necesitaba un plan, y tú eres la pieza clave». Las palabras resonaban, cada una de ellas un eco de traición. No podía respirar. ¿Pieza clave para qué? La incredulidad en su voz era palpable, pero una sombra de pánico comenzaba a crecer. Las balas estaban volando. Valeria yacía herida, y ahora su propia madre estaba en el epicentro de una tormenta. Todo lo que había considerado como doméstico y seguro se había convertido en un campo de batalla. Antes de que pudiera asimilar la magnitud de esa revelación, un grito desgarrador estalló en el aire, rompiendo la tensión. «Mamá, no». Era Carla, arrojando un documento hacia el suelo. «No puedes seguir así. Ahora todos sabemos la verdad». Las miradas se entrelazaron, y la atmósfera se cargó, como si la electricidad predijera una explosión inminente. «¡Cierra la boca!», rugió Raúl, entrelazando la rabia con la desesperación. Pero era demasiado tarde. La puerta de atrás se hizo añicos de repente, como si el tiempo se hubiera congelado. Una figura oscura atravesó el umbral, y el mundo de Alejandro se desplomó. «¡Es él!», gritó Valeria, sus ojos desorbitados de puro terror. Eduardo, el hombre del que todos tenían miedo, el que había estado opeando en las sombras, emergió de entre la neblina. Cada paso que daba resonaba con el poder de un trueno. Era el tipo que había empujado la vida de Alejandro hacia el borde una y otra vez. «Me alegra ver tantas caras conocidas», sonrió, pero su expresión reflejaba una frialdad glacial. «No esperaba encontrarme con la familia aquí». Pareciera una reunión familiar o un funeral. El tiempo se detuvo. Alejandro sintió que el corazón se le encogía al comprender lo que eso significaba. «¿Tú estás detrás de todo? Tú organizaste esto». Todo se empezaba a unir. La traición, los secretos, la oscuridad entre su familia y Eduardo se había tejido de tal manera que él había estado inmerso en ella sin darse cuenta. «¡Bingo!», dijo Eduardo mientras provocaba una explosión en el aire. Y en ese instante, el teléfono de Valeria vibró de nuevo.
La pantalla destelló. Un mensaje llegó, y las palabras cayeron como un rayo. Tienes que eliminar a Alejandro. Es el último obstáculo antes de que podamos avanzar. El horror se mezcló con la rabia. ¿Qué? ¿Valeria? No, no, no. Alejandro gritó, pero el grito quedó ahogado por el caos. Ella, con la mirada perdida, pero decidida, giró el arma hacia él. No hay elección, Alejandro. Ellos me han mantenido en este juego e insistieron en que tú eres la pieza que debe ser removida. No puedes hacer esto, suplicó. Las lágrimas se le amontonaban en los ojos, el dolor atravesándolo como una lanza. Era un tirón brutal, mezclando amor, traición y ahora la posibilidad de perder a la única persona que le había dado esperanza en este mundo oscuro. La tensión se rompió de repente. Un disparo sonó, pero no fue Valeria quien apretó el gatillo. Fue el padre de Alejandro, que al percibir el desastre inminente, actuó rápido. La bala atravesó la sala, pero se dirigió hacia Eduardo. La escena se congeló. Alejandro observó cómo Eduardo caía al suelo, sorprendido. Un momento casi mágico que se convirtió en una explosión de caos. Un estallido que iluminó la habitación, ondas de choque que distorsionaron los rostros. El miedo se apoderó de todos. Desesperación llenó el aire. ¡No! Valeria cayó de rodillas y el horror llenó sus ojos. ¿Por qué? Alejandro buscó en sus ojos una respuesta cuando la verdad estalló en su mente. ¡Ah! Todo estaba planeado. Esta era la última jugada. Y en ese instante de claridad, Alejandro comprendió. No solo eran enemigos disfrazados de familia, sino que los verdaderos titiriteros siempre habían estado en las sombras esperando. Su vida estaba en una red que había tejido con aprecio y amor. Todo lo que había considerado real estaba en riesgo. Mientras el humo se disipaba, una nueva revelación se hizo evidente. Eduardo no había sido más que una pieza de un rompecabezas que había sido diseñado por su propia madre, por su padre. La pregunta flotaba en el aire. ¿Pueden las lealtades permanecer intactas en un jardín de espinas donde todos están atados por hilos invisibles? La incertidumbre se extendía como un río desbordante. Nadie sabía qué vendría después. ¿Quién sobreviviría este juego mortal? Y mientras el eco de las balas resonaba en sus oídos, Alejandro se dio cuenta. El verdadero juego apenas comenzaba. La oficina era un caos absoluto. Alejandro, de rodillas, sostenía a Valeria, su corazón latiendo con desesperación. «Valeria, por favor, no te vayas». Su voz temblaba, pero no había respuesta. Ella parecía atrapada entre la vida y la muerte. La habitación estaba llena de gritos, pero su mundo se encontraba en silencio. El pánico brotó cuando los hombres enmascarados comenzaron a dispersarse. Alejandro levantó la vista, justo a tiempo para ver a su padre, con sangre en las manos, acercándose. «No, no puedo creer que esto esté pasando», murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más rápido. La figura de Eduardo, hundido en el suelo, yacía inmóvil. La tensión era palpable y la ira crecía. «¡Él es un monstruo!», gritó Raúl, disparando su mirada hacia su madre, cuyo rostro era una mezcla de remordimiento y frío cálculo. «Nunca has comprendido lo que realmente está en juego», respondió ella, y las palabras desataron una tormenta de emociones. Las sombras se alzaban y la verdad empezaba a emerger, mostrando la traición en la que habían vivido todos. «Este juego es más grande de lo que imaginas, Alejandro. Tu vida, tus decisiones, son piezas en un tablero dominado por otros». La sala tembló con el eco
de una verdad desgarradora. ¿Qué relación tienes tú con todo esto? Alejandro, sintiéndose traicionado y confuso, se enfrentó a su madre. ¿Por qué llevaste a Valeria a esto? Ella cerró los ojos brevemente. Fue necesario. Había que hacer sacrificios. ¡Sacrificios! Por Dios, esto no puede ser real. Alejandro sintió que la rabia y el dolor lo consumían. Eran sus seres queridos, pero ahora todo había cambiado. Raúl, todavía furioso y confundido, tomó una decisión rápida. No puedo seguir aquí. Y se giró, dispuesto a salir. Pero antes de que pudiera hacerlo, un grito desgarrador llenó el aire. «No, Raúl, no te vayas», suplicó Valeria, y su voz retumbó, despertando algo en Alejandro. Era su momento de actuar. Montando su propio grito de esperanza, se levantó con decisión. «No voy a perder a Valeria. Si esto significa despejar el camino, lo haré». Con la determinación creciendo en su interior, Alejandro miró a su madre y a Raúl. «No tengo miedo. Estoy cansado de este juego». En un instante, todo cambió. La luz del día atravesó las ventanas rotas, iluminando su rostro con una claridad inesperada. Era un nuevo comienzo. Aunque había secretos, había amor compartido, y él quería aferrarse a lo bueno. «Valeria, aguanta, por favor», dijo, mientras se movía hacia ella. En medio del ruido y la inseguridad, sus manos se encontraron. Con un gesto casi mágico, Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza. «No te dejaré ir, no hoy». De repente, las sirenas de la policía estallaron afuera. Los hombres comenzaban a dudar, asustados por la inminente llegada de la ley. «¡Vamos a salir de aquí!», gritó un agente desde el exterior, y en ese momento las puertas se abrieron abruptamente. Los hombres enmascarados se retiraron apurados, comprendiendo que el tiempo se les acababa. Alejandro y Valeria se abrazaron con fuerza. «¡Lo superaremos!», prometió, antes de que un haz de luces iluminara el lugar y la realidad comenzara a desdibujarse. Mientras el caos se apaciguaba, los gritos de la vida afuera resonaban. Alejandro sintió un nudo en su garganta, pero un incomprensible brillo de esperanza estalló en su pecho. «¿Por qué? ¿Por qué siempre tienes que complicarlo todo?». Valeria sonrió débilmente, su vida brillando a través del dolor. «Porque somos humanos, y eso significa que hay más de lo que vemos», respondió, entrelazando sus dedos con los de Alejandro. Y mientras la realidad volvía a tomar forma, Alejandro supo que iba a luchar. Iba a enfrentar la verdad de su familia y encontrar las respuestas que tanto necesitaba. Pero más allá de eso, había algo que debía hacer. Si estabas tan atrapado como yo en esta historia, tienes que suscribirte ahora. Este es el momento de demostrar tu apoyo, de ser parte de algo grande. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y asegúrate de no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Te quiero ver participando, porque cada uno de ustedes hace una diferencia. Y si conoces a amigos que necesitan escuchar esta montaña rusa de emociones, compártelo instantáneamente. No esperes ni un segundo más. Hazlo por ti y por todos. Juntos creamos esto.